Muy buenas noches, señoras y señores. Es un gran gusto, como siempre, estar con ustedes cada miércoles para hablar de un tema de trascendencia e importancia para el país y para nosotros que escogemos el tema. Hoy hablaremos acerca de los paraguayos formados en el exterior. ¿Qué ha significado esa preparación hacia afuera de esta isla rodeada de tierra y qué ha significado el retorno al país? Nuestra tradición ha sido muy intensa de aislamiento. Incluso ha sido siempre muy mal visto y sospechoso aquel que estudia y se forma en el exterior. Hay en los versos de Mboriajumenbú de Emiliano R. Fernández una frase elocuente cuando dice y el hijo del rico irá al exterior para que a su retorno venga y se levante contra el país. Nosotros hemos tenido siempre una profunda sospecha acerca del que salió y al que retornó, pero sin embargo creemos profundamente en que la formación externa es trascendente e importante. Pero ¿qué pasa al retorno? ¿Son los empresarios privados aquellos que contratan a estos que estudiaron afuera o son estos marginados por aquellos que realmente han hecho y han entendido la cultura de las relaciones económicas en el Paraguay en un contexto absolutamente distinto? El Estado paraguayo beca y ha becado y seguirá becando a mucha gente, pero muchos de ellos no se encuentran en los lugares de decisión. Hemos enviado también cantidades enormes de maestros al exterior. La primera, una cantidad importante de 100 maestros a Chile durante el gobierno de Duarte Frutos y en este momento bajo el programa Becal. Pero muchos de ellos, como uno de ellos con los que me encuentro generalmente y uno de ellos en particular, me decía ayer en Encarnación que luego de su formación en España no había pasado absolutamente nada con él a su retorno y que se encontraba con muchas ganas de retornar y continuar su labor investigativa en materia educativa en España. ¿Qué significa el estudiar afuera? ¿Qué significa el aprender criterios, conceptos, maneras de entender el mundo y luego retornar a este mundo particular que significa el Paraguay? De eso estaremos hablando esta noche aquí en Noticias Paraguay a través del Canal 15. Cada vez son más los paraguayos que logran aplicar en una beca para realizar estudios de grado y posgrado en el exterior. Solo el año pasado, 600 compatriotas fueron becados para estudiar en 23 universidades prestigiosas de distintos países del mundo, según cifras oficiales. Todos van con ilusiones cargadas y el deseo de volver con un valor profesional agregado. Y no es para menos. Estudios internacionales comparados indican que en Paraguay la media de años de escolaridad es de 8,6. Es decir, muchos ni siquiera terminan la secundaria en nuestro país. Esto está asociado especialmente a la pobreza. En Paraguay, 1.900.000 personas son pobres y de ellas, aproximadamente 387.000 son pobres extremas. El ritmo de capacitación en el exterior parece auspicioso, pero en realidad resulta escaso cuando se lo coloca al lado de las necesidades educativas insatisfechas de un amplio sector de la sociedad. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué va a pasar con nuestro tren más allá del 2050? Para ir al 2045 porque estamos hablando de 40 años más de bono demográfico. 2050 en adelante, la realidad cambia. ¿Por qué? Porque por efecto de la disminución de las tasas de fecundidad y el incremento de la esperanza de vida, nuestra locomotora va a perder potencia. Vamos a quedarnos con cada vez menos gente en edades productivas. Y con una preocupante situación, la cantidad de gente que mantener va a ser cada vez creciente, principalmente adultos mayores. Y ustedes saben muy bien los costos sociales que implica sostener adultos mayores. Esto va a pasar en Paraguay de aquí a 40 años, pasa hoy en Europa, pasa hoy en varias partes del mundo. La demografía nos da la posibilidad de tener el diario de mañana y nos dice, bueno, dentro de 40 años va a pasar aquí lo que pasa hoy día en nuestros países. Entonces tenemos que tomar recaudos suficientes para hacer frente a ese momento. Ese invierno demográfico que se nos viene en 40 años más, implica para nosotros desafíos importantes. ¿Qué debemos hacer como sociedad para poder salir adelante y enfrentar con éxito ese momento? Bueno, la respuesta es sencilla. Debemos conceder a las personas que en el futuro van a estar en la fuerza productiva capacidades pero enormemente superiores a las que hoy día concedemos a los que estamos en la fuerza productiva. En Paraguay, ¿prevalece el amiguismo o la meritocracia para acceder a becas e instarse luego al mercado laboral? ¿De qué sirve estudiar en el exterior? Este tema lo analizamos esta noche en Contexto. Y para iniciar el programa me acompaña el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Estudió en Alemania 10 años. Ricardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significó para ti Alemania y especialmente tu formación? El descubrimiento de un mundo nuevo, la llegada al conocimiento.
y sobre todo el estudio sistemático de las disciplinas que siempre me entusiasmaron, ¿no? Fuiste a estudiar un posgrado, pero volviste a estudiar la licenciatura. ¿Por qué? Porque yo había hecho acá ya toda la carrera de Ciencias Contables y Administrativas, se llamaban en aquella época. Pero yo me daba cuenta de que esa carrera no era lo suficientemente buena. Por ejemplo, nosotros teníamos que hacer contabilidad, auditoría y otros temas muy prácticos, pero no teníamos talleres en la facultad, ¿no? Entonces fui allá, hice una evaluación, tuve que hacer una traducción de todo el programa de estudios que hice aquí y me di cuenta que tenían que empezar de cero, que era mejor empezar de cero. Entonces, Con lo cual tuviste que hacer los 4 años de licenciatura. Allá fueron 5 años 5 en total. años. Sí. ¿Qué es lo que más te costó como estudiante? Teníamos que aprender leyes, economía, finanzas, sociología y politología, porque en Alemania la combinación de las materias está hecha de forma tal que el que estudia puede poner más énfasis en una asignatura o en la otra, pero lo importante es no crear sistemas monosilábicos o de una sola materia, sino procurar que el que estudia, tanto a nivel de grado como de posgrado, pueda hacer una combinación de materias, porque la realidad es muy compleja, no es solamente económica, no es solamente legal, no es solamente financiera, ¿verdad? Aparte de la dificultad que habrá supuesto hacerlo en alemán, ese idioma tan particular, ¿no? Yo estudié en el colegio de Goethe aquí, todo el bachillerato, y allá tuve que hacer un año intenso de adaptación al alemán académico. A los 2 años yo ya estaba bastante bien y pasé 10 años al final, o sea que cuando uno empieza a soñar en alemán y a hacer cálculos soñando, señal de que has internalizado el idioma. ¿Esa fue una salida deseada o una cuestión de decir, en este país no me quedo, porque entre el 72 y el 82 habrán sido años muy grises de Stroessner acá, ¿no? Eran años grises de Stroessner, pero también ya se avecinaba la multitudinaria inversión en Itaipú, que iba a cambiar la vida del país en muchos sentidos. Pero lo que yo notaba era la necesidad de ayornarme, eso de estar en una universidad del primer mundo y ver lo que es realmente la economía, la macroeconomía, el vínculo con la microeconomía, la importancia de las disciplinas conexas, la integración económica internacional y sobre todo mucho énfasis en leyes, ¿no? Y en el Paraguay, cuando volviste, en esos ámbitos de las leyes, del estudio de las instituciones, ¿qué es lo que más te costó adaptarte? En realidad tuve mucha suerte, tanto en Alemania como en Paraguay, porque apenas llegado aquí ya me contrataron en la Universidad Católica para hacer una red curricular para lo que antes se llamaba economía, que al final clausuraron porque terminó siendo un estudio muy conflictivo y muy peligroso. Después de haber clausurado la carrera de sociología, también clausuraron la de economía. Bueno, yo estuve haciendo esas redes con la Universidad Católica. En aquella época mis padres tenían también una institución de enseñanza empresarial con énfasis práctico, o sea, todo lo que sea exportaciones, importaciones, impuestos, inversiones, etc. O sea, viniste al negocio de la familia también. Vine también al negocio, pero de la educación práctica de la familia. Mi familia estaba en educación. Se insiste mucho en el tema de la educación práctica, de la palabra práctica en Alemania. Se insiste muchísimo, tiene que ser todo pragmatismo. Esos modelos teóricos, abstractos, que no conducen a nada, están muy mal vistos allá. ¿Y qué es lo que realmente te costó más aplicarlo al retorno? Lo que me costó aplicar fue la disciplina múltiple, o sea, la cuestión interdisciplinaria, así como veíamos en Alemania, porque la vida era muy compleja, entonces había que estudiar varias materias que se conectaran entre sí. Me di cuenta que en Paraguay había que empezar de lo elemental. O sea, había que aterrizar nuevamente en el país. Pero eso fue posible. Es más fácil aterrizar a lo elemental cuando uno tiene ya un nivel alto que de lo elemental pretender llegar al nivel alto sin salir del país. Hoy en día la cosa está mejorando porque hay también estudios y carreras aquí que están mejorando muchísimo de nivel, tanto al educando como al profesor, que aprende más que cuando enseña, ¿verdad? Fuiste un estudiante de tiempo completo. El estudiante paraguayo no es de tiempo completo. No, allá ¿Eso qué supone? Eso supone allá que tenés que dedicarte al estudio 100%, pero las becas son muy sustanciosas, o sea, uno no necesita trabajar y tampoco es posible hacer una carrera tan intensa como, por ejemplo, economía, ingeniería o la cuestión nuclear, cualquiera de esas disciplinas complicadas, sin dedicarse plenamente a la carrera. Entonces uno viene aquí y se encuentra con las escuelitas nocturnas o con el padre de familia muy dedicado, muy abnegado, que tiene que trabajar y que tiene que estudiar y menos mal que puede hacerlo también parcialmente, ¿verdad? No, allá la cosa la toman todo muy en serio. ¿Y eso qué supone finalmente, este caso paraguayo? ¿Que tengamos graduados mediocres o una universidad mediocre?
Yo creo que la educación en general, empezando ya de los niveles básicos hasta la parte más alta, necesita mucha mejora en el país. Se ha mejorado mucho, pero falta muchísimo por mejorar. Se nota enseguida, ¿no? Y cuando regresaste acá te habrás encontrado con muchos que tenían otra velocidad a la tuya. Y había que ir a varias velocidades, ¿no? En cierto grupo de auditorio había que ir lentamente, en otro ya la velocidad podría ser mediana y en algún otro ya la velocidad era normalmente rápida, ¿no? Hay mucha gente que después de estudiar afuera dice, ¿por qué retornaste si al final no te gusta esto? ¿En algún momento no te gustó esto y pensaste salir? No, a mí me gustaba esto, siempre me gustó nuestro país y ver la forma de ayudar acá. Realmente también tuve mucha suerte en el aterrizaje porque empezaron a contratarme los gremios empresariales. En aquella época, ya relativamente joven yo, era asesor permanente de la FEPRINCO, trabajaba también con algunos ministerios. La represión de Stroessner se hacía sentir. Yo regresé en el 83, ¿no? Después de 10 años. Y entonces, claro, pero si uno es técnico y demuestra que se puede hacer algo técnicamente, aunque esté uno viviendo en un anacronismo dictatorial, también hay chance, hay gente despierta. Yo aprendí en Paraguay a nunca subestimar al auditorio. En un auditorio de 50 personas pueden haber 10 potenciales genios ahí. ¿Eres de qué partido? Decidí no afiliarme a ningún partido desde que llegué. Entonces soy totalmente independiente de partidos políticos, de grupos económicos de presión o de pretensiones electoralistas. A mí no me tiene que elegir nadie, entonces puedo ser Argel. ¿Eres Argel? Soy. ¿Y eso qué ventaja supone en Paraguay? Y le miran mal a uno, ¿verdad? Pero me importa muy poco, no me tienen que elegir. Mucha gente dijo que alguna vez podría ser ministro de Hacienda. Muchísima gente dijo eso y presidente del Banco Central, y yo recuerdo que yo era asesor de Rodríguez un par de años y él quería agradecerme de alguna forma el hecho de que yo estuviese haciendo de asesor ad honorem, ¿no? Entonces me dijo, ¿y qué tal si te ponemos en el Banco Central? Y yo en esa época era nada menos que director presidente de una empresa laminadora de acero para la construcción, que era de accionistas alemanes y suizos. Se trabajaba en ese idioma. Entonces, no necesitaba realmente yo ninguna prebenda o ningún agradecimiento monetario. Sin embargo, Rodríguez se empeñaba en darme esto o lo otro. Me quiso poner como secretario de Planificación, como ministro de Hacienda, como presidente del Banco Central, pero realmente no, porque yo prefería estar en el sector privado. Entonces me dijo, ya tengo la solución. Y me puso en el Consejo de Itaipú. En aquella época ganábamos $2.000. Ahora creo que ganan 20. Sí, fácilmente. ¿Y qué significó para vos esa experiencia? Riquísima, riquísima, porque estuve muy cerca del presidente Rodríguez. Nosotros asesoramos los primeros años de Rodríguez con conocimiento teórico y práctico de Europa, no solamente de Alemania. Organizábamos seminarios, Rodríguez convocaba a su gabinete a puertas cerradas. Pero la fundación que realmente se portó y se puso las pilas acá fue la Fundación Adenauer. ¿Qué fue la que te becó? Que fue la que me becó. Yo estuve becado por dos fundaciones, la Adenauer y la Naumann. La Adenauer es cristiano-demócrata y la Naumann es liberal. Eso era de acuerdo ya a tu perfil de que no sos partidario de ningún partido. Exactamente, pero en aquella época para ser becario no necesitaba uno afiliarse tampoco en Alemania. Y estuve trabajando de cerca también con la otra fundación que es socialdemócrata, la Friedrich Ebert. Pero los que realmente me tuvieron 10 años a cuerpo de rey en Alemania fueron la Fundación Adenauer y la Naumann. ¿En este momento no te atrae un cargo público? No, no me atrae el cargo ¿Por qué? público. Está muy corrupto todo, hay mucha impunidad. Si uno se calla, uno fácilmente es cómplice. ¿Qué es lo más corrupto de Paraguay en términos económicos? El Poder Judicial, el Poder Legislativo, en menor medida el Poder Ejecutivo, que está haciendo, creo yo, un trabajo relativamente bueno. ¿Y en términos económicos? En términos económicos, hay algunos empresarios que son empresaurios. Y hay algunos gremios empresariales que podrían mejorar su perfil como patrocinador de un país mejor. Sos un promotor de varios proyectos de leyes, entre ellos el tema del tabaco. Y también la reforma tributaria, hemos estado desde un comienzo. ¿Qué es lo que hay que cambiar en lo primero? En el tabaco. Sí. Y que hay que cobrar mejor. ¿Cuánto más? ¿Estos 1.500 que se propone está bien? Digamos que es una solución razonable, pero no todavía suficiente. Resulta que el tabaco mata lentamente. Un fumador empedernido mío, que en paz descanse,
me decía, ¿yo para qué quiero que mate rápidamente? Cuando yo le decía que mata lentamente. ¿No? Ya está muerto y toda la familia destrozada. En Paraguay muere también muchísima gente de consumo de tabaco, tanto los que fuman mucho como los que están al lado del que fuma. Y en el tema de la cuestión tributaria, ¿qué es lo que querrías cambiar? Y yo creo que hay que hacer una reforma tributaria en serio, porque resulta que la que se ha hecho está en defensa de los intereses creados de los estratos dominantes. Son las estructuras de poder las que mandan aquí. No hay mayor democracia como no sean los papeles. O sea que acá, ¿quiénes son los que mandan para ti? Y los encumbrados de siempre, y últimamente da pena tener que decir que están empezando a tomar la sartén por el mango también en narcoterrorismo, y los mega contrabandistas de estupefacientes, de rollos de madera, de armas. ¿Y cómo se puede vivir en un país así en el que los murciélagos vuelan de día? Algo ha pasado en el hábitat natural para que eso ocurra. Es decir, los que roban no necesitan esconderse, y los que hacen mega contrabando de rollos de madera pasan libremente las fronteras desde el Paraguay a Brasil. Con respecto a los ojeros, ¿deben pagar más impuestos? Deben pagar mucho más impuestos. ¿Cuánto más? Eso es difícil decir, porque en Estado de Derecho, y aunque nosotros tengamos una caricatura de él, todo depende de las mayorías, y como no hay mayorías político-partidarias previas, entonces las mayorías legislativas se hacen difíciles. Por más que el Poder Ejecutivo se empeñe en poner en práctica un proyecto de ley determinado, sin mayorías no se puede hacer nada. ¿Cuál va a ser el legado económico de Cartes? Yo creo que ha dado un impulso a las obras de infraestructura, a pesar de todas las dificultades. Está endeudando al país en coeficientes todavía soportables, pero si se pierde un poco el control allí y podemos vernos de figurillas, no tanto nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos, porque resulta que se sigue utilizando la fórmula del endeudamiento versus el Producto Interno Bruto, cuando lo que hay que utilizar, si uno quiere saber realmente la capacidad de pago del país, es poner en relación el endeudamiento con la recaudación tributaria. Y resulta que la recaudación tiene una evasión altísima, que está estimada en el 40% por lo menos de la recaudación potencial. En esas condiciones, cualquier ministro de Hacienda pasa por dificultades. ¿Querría ser ministro de Hacienda? No. ¿Presidente del Banco Central? Tampoco. ¿Director de aduanas? Tampoco. ¿Presidente de Itaipú? No, porque resulta que me parece que lo que ocurre con Itaipú y con Yacyretá es una burla al pueblo paraguayo. Se están forrando de dinero con sumas siderales. Nadie en este país gana tanto como los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, o como quiera llamarse, ¿verdad?, de las entidades binacionales. Y yo creo que no existe ninguna relación con lo que ocurre no solamente dentro de Paraguay, sino también en Brasil y Argentina. O sea, son todopoderosos, se creen semidioses. ¿Cuál es el futuro de la democracia de Paraguay? Y no hay otra alternativa que ser demócrata, no porque haya mucho privilegio o mucho mérito para eso, sino porque simplemente no hay otra alternativa. ¿Este Estado que tenemos para qué sirve? Sirve para mantener los intereses creados de los poderosos. Es absolutamente funcional a ellos. Exactamente. ¿Y para la gente? El ministro que no hace eso no dura ni un mes. ¿Y para cambiar esta situación qué debemos hacer? Y estar alertas, porque resulta que funcionan las mayorías, y si nosotros somos apenas una minoría, por más que sea inmensa la minoría, y no podemos lograr nada en un Estado de Derecho. ¿Cuál es el mayor drama de Paraguay? No tener gente lo suficientemente capacitada y educada como para salir a las calles masivamente articulando mayorías. Cuando fuiste a Alemania, ¿qué es lo que más te impresionó en comparación con Paraguay? Y que nosotros éramos algo así como el furgón de cola de la historia. No porque no tengamos una buena historia, ni porque no hayamos sabido combatir nuestras guerras, sino porque nuestros sucesivos gobiernos no han sabido aprovechar las oportunidades para que este país sea uno de los más ricos de América Latina. Puede ser. Bueno, el hijo de un tenedor de libros bávaro, Stroessner, gobernó este país durante 35 años. Así mismo. ¿Qué trajo de Alemania a Paraguay? Y no lo mejor de Alemania, no era muy moderno que digamos el general, ¿no? Tampoco estaba muy convencido de actitudes demócratas, se sentía muy cómodo siendo dictador. Pero en términos relativos no era un dictador tan cruento como Videla o como Pinochet, entonces al final terminábamos otra vez contentos de que Stroessner no fuera tan extremista. ¿Qué es lo más irritable para alguien que va, estudia y regresa al Paraguay? La mediocridad y sobre todo la agresividad de la ignorancia. Repito, la agresividad de la ignorancia.
Ricardo Rodríguez Silvero, gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto, Benjamín. Estuvo con nosotros en esta primera parte un economista, graduado en la Universidad de Bremen, doctor summa cum laude en Ciencias Económicas, hablándonos de lo que ha sido su experiencia en Alemania. Después estarán con nosotros alguien que estuvo en Barcelona y en Inglaterra. En Paraguay, más de 50.000 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo. Aproximadamente 387.000 personas en Paraguay no logran cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Cifras y números que hablan de un Paraguay que debemos superar, evidentemente. Están con nosotros en esta parte la doctora Claudia Alvarenga y el doctor Nelson Aguilera. Claudia estudió en Barcelona. Así mismo. Hiciste una maestría primero y un doctorado después. Así mismo. ¿Qué significó vivir en Barcelona tan convulsionada y tan referenciada en los últimos días? Es eso, referenciada en los últimos días, pero siempre está de moda Barcelona. Es una ciudad muy cosmopolita, realmente eso rescato de eso. La diversidad de gente es el principal aprendizaje, es, digamos, el input que te da, aparte de todo lo que es la parte cognitiva, racional. ¿Fuiste becada? Fui becada en un principio en la maestría por la ESID de aquella, la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana, pero luego conocí un catalán, me casé, tengo un hijo catalán y el doctorado ya lo hice posterior. ¿Y el doctorado fue sobre qué tema? Psicología social. ¿Y qué aprendiste en ese campo? Sobre todo a observar conductas, a observar comportamientos, a ver la coherencia entre estas conductas y comportamientos, que a veces es el grave problema. ¿Cómo somos los paraguayos? Difíciles. Difíciles. Y a veces controvertidos. La gente habla que somos de mucha inteligencia emocional. Te quiero o no te quiero, me caes simpático, no me caes simpático. No te conozco, pero por una cuestión de piel no me agradas. ¿Somos así? En líneas generales, no voy a citar teorías, ¿verdad? Pero creo que Paraguay funciona mucho así, mucho del feeling. ¿Y eso qué significa? Que somos bastante inteligentes emocionalmente y manipuladores en algunos casos. ¿Y eso nos lleva a qué tipo de reacciones y de conductas? A muchas. De repente, a nivel personal, las relaciones no siempre son muy fiables, entre comillas, ¿verdad? Y a nivel social, hay toda una estructura política y social que también tiene relación con este tipo de comportamiento individual. ¿Estudiaste comunicación en la Católica? Estudié comunicación en la Católica. Recuerdo que un gran canciller de la Católica, un obispo, le pregunté por qué Rafael Eladio Velázquez no se encontraba en la terna para ser reelecto como rector. Y me dijo por Santoro. Y me demolió el argumento. Y le dije tontamente, ¿qué significa ser un Santoro? Y me dijo, no le cae simpático, viste que saluda, es un antipático. ¿Eso qué significa también para nosotros? ¿Que no crecemos? ¿Es así también Barcelona? No. Barcelona es muy distinta porque la idiosincrasia del catalán es muy distinta. Bueno, y hablando un poco desde el punto de vista político, eso se está notando, inclusive la diferencia entre Barcelona, Cataluña y el resto de España, sin meternos mucho en el tema político, ¿no? Nelson Aguilera, estudiaste en Escocia. En Escocia. ¿Y eso qué fue? Bueno, fue una experiencia maravillosa porque hay un Nelson Aguilera antes y un Nelson Aguilera después de haber pasado por una universidad europea. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en ese proceso de aprendizaje? El nivel, porque yo me fui casi con 2 licenciaturas, pero realmente entré en una escuela de primer grado. Me rechazaron trabajo muchas veces, 7 veces. No era fácil, lloré, sudé sangre, etcétera, porque para el británico era, este es el nivel y no importa de dónde vengas, tenés que alcanzarlo o no. Sencillo. Entonces pasar un poco por esa etapa fue dura, porque tener que escribir un ensayo, yo pensé que sabía escribir un ensayo, pero lo que realmente había hecho en mi vida de universitario era un copy and paste, ¿verdad? Copiar y pegar un poco así. Pero trabajar intelectualmente fue el desafío, de tener que leer, de tener que procesar la información y de tener que hacer una composición académica como corresponde. Cuando fuiste a Inglaterra o cuando fuiste a Escocia, ¿tenías las ganas de volver o fue una experiencia para ver, me gusta esto y puedo quedarme allí? ¿Llegó algún momento que dudaste en volver o no? No. Resulta que yo había tenido un contrato con el Instituto Superior de Educación y la Embajada Británica y sí o sí tenía que volver. Obligado a retornar. Entonces me casé con una inglesa y vine, ¿verdad? Ella se casó con una catalana y yo me casé con una inglesa y vine a trabajar en lo que sería el Centro de Formación Docente de Profesores de Inglés realmente en el ICE. Y de allí en adelante trabajé en el Instituto Superior de Lenguas, Facultad de Lenguas Vivas y ahora sigo entrenando profesores de inglés, de lengua, literatura
y en pedagogía en general a nivel país, yendo un poco de aquí para allá capacitando docentes. ¿Qué es lo más difícil para alguien que estudia afuera y retorna? Bueno, lo más difícil es justamente encontrarte con el nivel de mediocridad. Y lo peor, como había dicho el que nos precedió, esa agresividad en la ignorancia. En eso le doy totalmente la razón al señor Rodríguez. ¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente? Y se siente muchas veces entre los colegas y se siente también en los espacios que no se te da, sino que uno tiene que pelear por su espacio sí o sí. Y por otro lado, pareciera que los que venimos de afuera somos una amenaza. Como una vez un doctor que vino de España, paraguayo, se fue, yo estaba como director de una facultad, y me dijo, profesor, yo quiero trabajar, no tengo trabajo porque no me dan espacio. Y yo le dije, vos estás viniendo con el síndrome de la alfombra roja, que es eso, me dice. Y que todo paraguayo que sale afuera cree que al llegar le van a extender una alfombra y aquí viene el que se había preparado afuera, etcétera, lo cual es una utopía. Yo le dije, olvídate de eso. En lo posible tenés que meter un codo acá, meter otro acá y hacer tu lugarcito. Si es posible empujar acá y hacer ruido. Cuanto más ruido haga, de repente la gente se va a dar la vuelta y decir, ¿ese quién es? Y poco a poco ir logrando su espacio, lograr una voz, de tal manera que la gente pueda escucharte, porque hay un temor del que viene de afuera, ¿verdad? Hay como que, bueno, y que tanto que se fue afuera es un desafío, me puede sacar mi silla, me puede sacar... Hay varios temores que al paraguayo le circundan, ¿verdad? Nelson, trabajas en la parte educativa. Muchos maestros fueron a estudiar afuera, 100 de ellos durante el gobierno de Duarte Frutos. Ahora hay una gran promoción de maestros que van a diferentes países, Colombia, Francia, España, Alemania. Muchos de ellos desaprovechados a la vuelta. ¿Por qué? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Por qué son desaprovechados? Bueno, y justamente yo creo que es por esa situación de temor, porque se fueron, se capacitaron, vieron el otro lado del charco o vieron otras dimensiones, otros horizontes y vienen con otra visión. Y por supuesto, ellos quieren cambiar, quieren hacer, pero aquí en este país hay que trabajar lentamente. Lo que habíamos dicho antes, la doctora también dijo, el amiguismo, el feeling, o sea, hay que saber moverse. Este es un país difícil, no es un país donde es valorado el intelectual ni la persona preparada, al contrario, la persona preparada es una amenaza. Claudia muchas veces dice, ¿no pensaste en retornar? Es decir, me decís que estás trabajando un poco a mitad de ambas partes, de Barcelona y de Paraguay, y en algún momento decís, ¿me voy de Paraguay? ¿Tuviste esas ganas o no? En algún momento sí, pero siempre sigo apostando por el país. Regreso, me encantan mis alumnos, adoro enseñar, tengo esa vocación de educación independientemente. Y creo que la psicología y la comunicación lo que hacen es complementar, ¿verdad? Ese trípode, digo yo. Y irme del todo creo que nunca podré. Entonces... ¿Y el marido contento en Paraguay o no? Y parte del tiempo aquí, parte del tiempo allá. También ¿Y lo mismo con la inglesa? Bueno, la inglesa está feliz aquí. En un momento yo le dije a ella, ¿por qué no nos vamos cuando los niños eran pequeños? Y ella me dice, no, este es un país de desafío, de oportunidades, naturaleza exuberante, sol radiante. Aquí está todo por hacer, hay que pelear. Si vos querés, andate vos, yo me quedo con los chicos. Claudia, en el sentido de las cosas que uno dice, yo no sabía esto y es realmente una cosa sorprendente para mí. En el campo de la comunicación y la psicología, ¿qué aprendiste? Yo creo que tiene mucha relación con mi trabajo en salud. Yo trabajé un tiempo en salud aquí, salud pública, y aprendí sobre todo, como vuelvo un poco a repetir lo que te dije antes, a observar. Ese tema de la observación sistemática, el de la conducta, el entender esa idiosincrasia del paraguayo. Y en la comunicación, creo que eso es sumamente importante en el trabajo de comunicador del día a día. Y muchas veces el comunicador no tiene mucho tiempo, no tiene tiempo para investigar, no tiene tiempo... Vamos siempre contra reloj en comunicación. ¿Y la calidad de la comunicación paraguaya qué tal es? En comparación, digamos, si es de periodismo en sí, yo creo que es bastante alto. Pero lo que es comunicación institucional, lo que es publicidad, lo que es cine mismo, que también es comunicación, yo creo que vamos todavía un poquito atrás. ¿Y qué pasa? ¿Somos coguá? Yo creo que el sistema no ayuda, Benjamín. ¿Qué es el sistema? ¿De qué manera impide? No hay suficiente apoyo, por ejemplo, para las artes, ni para las investigaciones, ¿verdad? Hay un grupo de investigadores que siempre es bastante cerrado y entre ellos se maneja. Pero la investigación así, ahora con el CONACYT existe, por ejemplo, un emprendimiento importante e interesante para dar iniciativa y dar empuje a la investigación. Pero en líneas generales no hay mucho empuje. ¿Se puede sobrevivir como un lobo estepario en Paraguay, Nelson, o hay que ser parte de una claque? Sí, me parece que hay que ser parte de una claque, porque si uno tiene que luchar solo, en mi caso yo estoy luchando solo en la literatura y me siento marginado en muchas cosas, pero hay que pelear.
yo creo que muchas veces tenemos que tener agallas para pelear y no es fácil. ¿Estás con un caso en tribunales? Estoy con un caso, está justamente en la Corte, en la Sala Constitucional, tienen que dirimir si me envían a la cárcel o no. Porque hace 4 años me sentenciaron a 30 meses de cárcel y allí está, porque hay una presión internacional, el Pen Club de Londres, de México, Buenos Aires, etcétera, de todos lados, escritores que me están apoyando porque no he cometido ni un plagio. Y eso lo han dicho expertos nacionales y también internacionales. ¿Y cómo te sentís ante eso? Ante esto, y me siento bastante mal muchas veces porque tener que enfrentar a la corrupción del Poder Judicial, tener que ver prácticamente que un juez te mire a los ojos y que ni la pestaña se le mueva y te mienta y tenga que estar haciendo parcialista, duele. Porque yo, primera vez que estoy en un lío judicial, no pensé que esto pasaba en mi país, hasta que yo pasé por eso y tuve que ver que la justicia realmente no funciona. Que aquí lo que importa es el favoritismo, la influencia, el dinero, pero la justicia en sí. Alguien dijo, y esto duele decirlo, que en épocas de la dictadura hubo más justicia civil que ahora. Y eso da para pensar, ¿verdad? Porque en realidad si uno no se metía en política no tenía problemas. Pero hay que ver un poquito, yo con la justicia en ese sentido estoy bastante dolido. ¿Tenés temor a ir preso? Temor no, porque no le temo a la cárcel en sí, porque como maestro creo que en la cárcel haría muchísimo. Hay 3.500 jóvenes mayormente que son productos de una reforma que no funcionó. Esto te está mostrando que la reforma ha sido utópica, ha sido irreal y estos jóvenes que son lo que yo digo hijos de la reforma están en las cárceles. Yo podría enseñarles desde lectoescritura porque tenemos problemas con lectoescritura, con chicos que llegan al 6º grado y no saben leer, el cálculo también. Como maestro no me sentiría mal, pero no me quiero ir porque no he cometido ni un delito, creo que no tengo por qué ir, porque soy un docente, un maestro, un artista que lucha por este país y no tengo por qué estar en una cárcel si no he cometido un delito. Ha sacado un libro sobre Lutero. El 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en el pórtico de la Catedral de Wittenberg en Alemania y cambió el mundo, se inició la Edad Moderna con aquella pregunta si era ético o no vender indulgencias. ¿Qué significó Lutero y esta semana de recordación de ese gran cambio de la humanidad? Bueno, yo personifiqué a Lutero la semana pasada en 4 presentaciones teatrales. Para mí lo estaba leyendo por 10 años, escribí el libro, me sentí bastante identificado con él, porque él también fue acusado por sus libros para que se retractara, etc. Y para mí Lutero significa, como vos dijiste, un hito en la historia, como persona, como un ser espiritual, como un ser que ha producido no solamente un cambio dentro de Europa, sino en el mundo entero, porque hasta hoy nosotros sentimos el impacto de Lutero en Paraguay, dentro de las iglesias evangélicas, dentro de los colegios evangélicos, etcétera, sigue toda esa doctrina de Lutero que revolucionó el mundo. De la representación que hiciste, ¿qué parte del Parlamento te toca? ¿Quieres que lo diga? ¿Podrías repetirlo? Bueno, vamos a ver un poco. ¿Qué es este atropello? ¿Cómo es posible que se tenga que profanar la verdad de Dios de esta manera tan diabólica? ¿Qué es lo que se cree ese sacerdote Tetzel para tener que vender la salvación ganada por Cristo? ¿Es esto lo que nosotros queremos? Pero no, señores. ¿De dónde han sacado las autoridades eclesiásticas semejante idea diabólica? Fantástico. ¿Parla català? Sí, claro que sí. ¿Estás de acuerdo con la independencia de Cataluña? Sí. ¿Por qué? Porque creo que hay muchos motivos que no se conocen a nivel internacional, inclusive a nivel español, y entre ellos muchos económicos, la gran mayoría económicos y no históricos como intentan vender. Si existiera una elección en este momento en territorio catalán, ¿quién gana? Bueno, el 21 de diciembre existirá, ya han llamado a elecciones. Sí, he visto la convocatoria. ¿Qué crees no sabría en el qué resultado? decir. En este mismo momento yo creo que están mitad y mitad. ¿Tenés derecho a votar? Sí. Eres catalana, ¿no? Soy Eres española. Sí. Y por lo tanto, cuando llegue el momento de sufragar, Lo haré. por Cataluña independiente. Sí, sin duda. ¿Qué podría cambiar en España con eso? Bastante. Si recordamos un poco a nivel histórico, los grandes países, Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, Checoslovaquia, que fueron dividiéndose en el tiempo, los principios fueron muy difíciles, pero después cambió el mapa mundial económico, político. Cataluña es muy potente a nivel económico. En este momento hay muchas empresas y oficinas sociales que están saliendo, pero se entiende por la coyuntura. Con el tiempo eso se va a fundamentar, creo que Cataluña se va a hacer fuerte
y también creo que eso es debate de otra mesa, pero se puede argumentar que Cataluña va a ir adelante. Hablando de independencia y de autonomía, en conceptos que no sean políticos, ¿qué tendríamos que aplicar en esos criterios los paraguayos? ¿De qué tendríamos que ser independientes y más autónomos? Creo que en la lengua guaraní, la preciosa lengua guaraní que tenemos, tendría que ser el motor para diferenciarnos del resto de países del Mercosur, por lo menos. No le estamos dando la debida importancia. Cataluña ha utilizado la inmersión lingüística, su lengua catalana, en una constitución realmente doble. Nosotros somos un país que también somos bilingües y no sabemos utilizar esa herramienta tan importante. Yo creo que a partir de allí podríamos despegar. Escocia quiere ser independiente también, ¿eh? Sí, también está en la misma situación, ¿verdad? Pero como estaba hablando con un catalán estos días, él me dijo, en Inglaterra o en el Reino Unido sucede algo diferente, de que los ingleses son conscientes de que Escocia es una nación y es diferente. En España no. Los españoles no quieren reconocer de que Cataluña es una nación y es diferente. Esa es la problemática en que nos encontramos. ¿Y en qué podría terminar? Si Cataluña llegara independiente o a ser independiente, Escocia podría reclamar y otras regiones en Europa. Ese es el temor en Europa, ¿no? Bueno, que según los politólogos están diciendo de que estamos en una época en que se van a ir fragmentando los países porque dentro de cada país hay varias naciones y que va a haber como una especie de recuperación de las naciones dentro de los países. Hablaste también sobre el tema del fracaso de la reforma educativa. ¿Por qué fracaso? Bueno, es un fracaso porque ahora, por ejemplo, tenemos que mirar el currículum. A nosotros nos vendieron un chiste, el chiste del constructivismo que se convirtió en destructivismo, porque en realidad el maestro paraguayo no participó desde el vamos con la reforma paraguaya, ¿verdad? Y si uno mira los resultados de la reforma son catastróficos. Miramos un 69% de deserción escolar. Es muchísimo. La cobertura no alcanza el 100%. ¿Eso significa que no se halla en la escuela? No se halla en la escuela, pero también hay varios factores. Uno, la pobreza, la alimentación, el embarazo precoz, la drogadicción. O sea, hay varias aristas que cubrir. Por otro lado, tenemos que mirar el currículum. El currículum está desfasado. Lo que yo le llamo es un elefante blanco cortado en pedazos de mortadela, porque tenemos un poquito de esto, un poquito de aquello, y es un currículum que tiene que ser modificado. El sistema de evaluación es permisivo, todos tienen que pasar. Y es más, una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, si no te viene el padre ahora y te demanda y cosas por el estilo. Y el mismo ministerio no apoya a los docentes. El docente está desprotegido. El docente no tiene prácticamente amparo ni de las instituciones ni del ministerio. Y allí tenemos que mirar bien. Si queremos tener un país educado, tenemos que trabajar por el docente. El docente es la clave y el docente paraguayo no está capacitado. Yo entreno docentes de norte a sur, este a oeste, y veo que el docente necesita conocer hasta los instrumentos básicos de su trabajo que tienen que ver con el proceso, la metodología, la evaluación, etc. Todos estos son desafíos. Algunos dicen que muchos entran porque es más fácil encontrar un empleo después de una formación bastante corta para ser maestro. ¿Es un problema también vocacional? Bueno, en realidad, pero eso está un poco en tela de juicio ahora. Al terminar la dictadura necesitaban 15.000 docentes y se formaron docentes como juguetes chinos. Todos pasaban por las mismas hormas. Pero ahora tenemos un grave problema que en 5 años vamos a tener una crisis de docente nacional. ¿Por qué? Castellano, matemáticas, ciencias e inglés, no hay muchos profesores. Se tapujan los colegios por los profesores ahora. Porque, ¿qué pasa? Se gradúa en lo privado y se gradúa en lo público, pero no hay una buena camada de nuevos profesores que se están formando porque la carrera no es atractiva ni económicamente, ni socialmente, ni legalmente, porque ahora el docente cualquier cosa y se le acusa, se le demanda. El maestro dice gano poco, ¿es un problema también de salario? Es también. Porque hay una subvaloración del docente, no solamente por lo que es el trabajo, sino también por el salario mismo. Pero si le pagáramos más, ¿tendríamos una mejor calidad? Si le pagáramos, le capacitáramos y le diéramos la función que necesita, pero también los maestros se están formando en escuelas nocturnas, como se dice, ¿verdad? Entonces, la raíz de la educación empieza ya desde el jardín. O sea, la problemática es más grave de lo que nos imaginamos. Hay varias aristas. Los padres también tienen que colaborar, los medios de comunicación también, porque la prensa tampoco ayuda a la educación. La prensa, ¿qué es lo que hace? Entontece. Hay pocos programas como esto en que se pueda debatir. La prensa, ¿qué es lo que hace? Hace prácticamente que los paraguayos seamos más estúpidos. De lo que viviste en Escocia, ¿qué es aquello que te hubiera gustado replicar, que existiera en Paraguay? Bueno, en realidad es una experiencia muy linda porque a mí me fascina el teatro. Me gustaba mucho ir a los teatros que le llamaban el Teatro del Ciudadano. Y el Teatro del Ciudadano era gratis la primera noche, en que el pueblo iba al teatro y el pueblo juzgaba la obra teatral. Entonces toda la prensa lo primero que hacía era
preguntarle al pueblo cómo siente la obra que vio, qué es lo que puede ver. Y esa era la crítica más importante para los actores. Eso me gustaría que se replicara en todo el territorio nacional, de que el pueblo tenga acceso a las artes, al teatro, al cine, a la televisión, pero una televisión, un cine, un teatro que eduque, que levante, edifique al ser humano y no que se le esté mostrando tetas y colas todo el tiempo. Claudia, en Cataluña, ¿qué es aquello que te hubiera gustado que se replicara en Paraguay? Yo soy un poco también de las artes, me encanta el cine y también coincido con aquí el otro panelista, ¿verdad? Diciendo que sería el tema de las artes, el tema de involucrar y hacer participar al público a través de los medios de comunicación en general en cualquier tipo de arte. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos falta para expresarnos mejor? ¿A qué le tenemos miedo? Escribir, por ejemplo, las herramientas básicas del área de educación, desde una lectura comprensiva. Un joven paraguayo dice que usa 200 palabras del idioma español. Por ejemplo, ¿Me poco vocabulario. Una cosita, lo que ella dice? No podemos escribir porque no leemos. Exacto. Solamente se lee un cuarto de un libro por habitante por año. 25 páginas por un libro. Exacto. Escuché. Entonces es muy difícil que tengamos que escribir si no leemos. Exacto. Es muy difícil que pensemos, porque la lectura desarrolla lo cognitivo, lo lingüístico, te abre el pensamiento, sos más analítico. Pero si no leemos... Es que no tenemos ni vocabulario. Claro. Perdón pero es así. Entonces empecemos leyendo. Y en términos académicos, ¿qué es aquello que te gustaría replicar en Paraguay y que no lo pudiste hacer hasta ahora? Me encantaría hacer observatorios educativos, como estuve trabajando en la Universidad Autónoma de Barcelona también, desde psicología social. Si se pudiera hacer algo así, donde se pudieran participar a iguales, digamos, estudiantes, docentes, egresados, hacer observatorios enormes. Al principio solamente para observar conducta, pero eso ya llegará en un momento que podrá revertir ciertas situaciones. ¿Se puede hacer universidad con esta cantidad de horas, cátedras que tenemos, con esta cantidad de presencia en la aula? Absolutamente no. Yo también estoy en el área de educación y creo que él también estará de acuerdo conmigo. Absolutamente no. El estudiante tiene que ser de mucho más tiempo, por lo menos 8 horas. ¿Y lo que tenemos aquí qué puede sacar? ¿Sabe lo que me preocupa, Benjamín? Cualquiera es profesor de universidad ahora. Tenemos 54 universidades. Se necesitan llenar agujeros y un chico termina la licenciatura, se va a hacer un curso de didáctica universitaria por un año, al año siguiente ya es profesor. ¿Cómo es posible? Sin experiencia, sin lectura, sin investigación, va a tener que formar profesionales otra vez. Como vos dijiste la vez pasada, estamos en la dictadura de la mediocridad. Y en eso estamos. Yo creo que la universidad nuestra es una escuela pujaré. La verdad, una escuela pujaré. Y pocos son los chicos que están estudiando tiempo completo y que realmente se están dedicando a formarse como profesionales. Gracias, Nelson. Gracias, Claudia. Dos visiones de dos personas que retornaron al país. Uno de Escocia y la otra desde Barcelona, dándonos sus percepciones acerca de lo que vieron, de lo que vivieron y de lo que sintieron. Ambos trajeron una esposa de Inglaterra y la otra un esposo de Barcelona. Después de la pausa, uno que estuvo en Brasil y otra que estuvo en Taiwán. De eso hablamos después de la pausa. En Paraguay se ofrecen 4.500 carreras universitarias y se estima que solo el 10% de los matriculados culminan sus estudios. Este es un número que realmente preocupa. Ingresan 160.000 estudiantes a 54 universidades y solo se gradúan 16.000. Arquitecto Rivas, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Usted que estudió en Río de Janeiro y estuvo 6 meses en Escandinavia. Pienso que es el tema económico principalmente. O sea, ¿no estudio porque soy pobre? La deserción es porque obviamente la inversión en los procesos formativos es nada. No hay estímulo alguno, es bastante difícil. El que llega a la carrera universitaria, esto en la nacional también, son personas bastante sacrificadas. ¿Por qué un arquitecto termina estudiando cuestiones medioambientales y dedicándose a eso? Porque el arquitecto en su origen era una especie de recreador de la creación. Y entonces, obviamente, si lo que buscamos nosotros como arquitectos es mejorar las condiciones de habitabilidad de esta nave, que es nuestro planeta, obviamente el entorno es fundamental. Y mirás, abrís la ventana, mirás y ves que está todo negro y te dedicas a ser un activista ecologista. Después de tus estudios en Brasil, ¿ejerciste la arquitectura? Sí, hasta ahora. Sigo siendo arquitecto. Eres arquitecto. Claro. ¿Y lo ambiental dónde ingresa? Y lo ambiental entra como una de las líneas más de definición de política pública que tenga que ver con la conservación, la gestión de
la porción de territorio que nos toca vivir y gobernar. Y a tu retorno fue la función privada, las ONG, ¿dónde te insertaste? Y bueno, en un estudio privado y luego trabajando más en tiempos difíciles, políticos, trabajando al amparo de las organizaciones de derechos humanos, y parte de los derechos humanos empezamos a generar el concepto de los derechos de la naturaleza. ¿Qué es lo que más cuesta cuando uno retorna? Al retornar creo que uno tiene una especie de choque respecto de la inmovilidad histórica que tiene este país. Inmovilidad histórica. Inmovilidad, exacto. Es como que las cosas no avanzan. Es como que las cosas van al ritmo de nuestras preciosas carretas campesinas. ¿Y que la gente está contenta con eso? No, yo creo que no, pero no encuentra salida. Yo creo que el paraguayo y la paraguaya busca realmente salir adelante, pero no encuentra el camino. Adriana Escobar, es un gusto que esté con nosotros. Estudiaste en Taiwán. En Taiwán. ¿Hablas chino, mandarín? Sí. ¿Fue difícil? Fue fácil estando allá, viviendo allá. El chino, si bien es un idioma difícil de aprender, cuando uno está en el país donde tiene que hablar, no te queda de otra, es sobrevivencia. Querés comer, querés hacer algo, tenés que hablar. Entonces, esa obligación hizo un poco que sea algo más dinámico, algo más sencillo. ¿Qué fue lo más desafiante en ese proceso de aprendizaje? En adaptarme a la cultura más que nada. Asia, Taiwán es un país, si bien muy parecido a Paraguay en cuanto a las personas, la cultura es muy diferente. Hay muchas cosas que no tenés que hacer, hay muchas cosas que no tenés que decir. El saludo, cuando entregas una tarjeta, cuando pedís comida, cuando comes, eran muchas adaptaciones. ¿Y el proceso de aprendizaje en la universidad, qué fue lo más complejo para ti? El idioma. Yo tenía clases en chino mandarín. Mis profesores hablaban en chino mandarín, mis libros estaban en chino mandarín. Yo tenía que adaptarme a ellos, pero también tuve que sobrevivir, pedirle, profe, me das el examen en inglés, yo te hago una presentación. Eso era sobrevivencia y somos muchos paraguayos allá, Benjamín, seguro sabes eso, que tenemos una asociación de becados, somos más de 120 ya graduados de Taiwán. Y había gente que volvía, pero no porque no tenía la capacidad, sino que porque no sabía cómo sobrevivir. Extrañaba a su familia, no sabía adaptarse al cambio. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando estás estudiando afuera. ¿Y los estudios específicamente son muy diferentes a los nuestros? En el sentido de la presentación de clases, en la confección de trabajos prácticos. Mucho más dinámicos. Allá es muy práctico. Ellos te van a hacer una presentación, pero vos tenés que ir a conocer en el área primero. Si tenés que hablar de una empresa, si tenés que hablar de un trabajo, te invitan primero a conocer las empresas, las industrias y después de eso hacer lo que es ingeniería, laboratorios del primer nivel. ¿Fueron 6 años ininterrumpidos allá o volviste a Paraguay en ese tiempo? Vine de vacaciones, sí. ¿Y qué es lo que más difícilmente te costó a la vuelta? ¿Qué es lo que te pasó cuando retornaste? En lo personal fue bastante fácil. Yo ya tenía una propuesta de trabajo, mi familia ya me esperaba, tenía planes acá. Pero en cuanto a país, lastimosamente es ver lo lejos que estamos de ser algo así. Yo tuve la oportunidad de viajar no solo a Taiwán, sino a varios países de Asia. Viví 6 meses en Singapur, fui a Hong Kong. Singapur es un ejemplo de muchas cosas sorprendentes, ¿no? Sí. Un país muy pobre en el 65, hace un salto enorme con Lee Kuan Yew, invirtiendo poderosamente en materia educativa. Hoy es una de las 10 naciones más ricas del mundo y con un sistema educativo formidable. Y es lo que nos diferencia. Prioridad es educación en toda Asia. Y en la región asiática, ¿quién lleva el liderazgo? ¿Japón? ¿China? China. ¿China? China. Cuando hablamos de Taiwán, ¿seguimos hablando de una provincia de China? No, para mí no. Para ti es una nación. Para mí es una nación. ¿Independiente? Sí. O sea, para ti hay 2 Chinas. Para mí hay 2 Chinas. Y en términos de aprendizaje de procesos en el Paraguay, ¿qué podríamos aprender de los orientales? Puntualidad, responsabilidad. Como estaban hablando, dedicarse de lleno a la educación, no 4 horas a la noche o 3 horas a la mañana.
Para ellos la universidad es un proceso de vida. La gente ahorra años y años para meterle a sus hijos en los mejores colegios, en las mejores universidades. En realidad que entren en las mejores universidades porque ellos tienen que rendir para poder hacer eso. No hay diferencia en precio, sino que en calidad de ranking. Ellos luchan por eso. Arquitecto, lo noto un tanto pesimista con respecto al país. ¿Eso es parte de la experiencia que tuvo en el sector público? No, pesimista no. Yo creo en las utopías y creo que nuestro país todavía puede dar un buen salto. Ahora, hay un proceso de destrucción bastante importante, tanto en términos sociales y sobre todo en términos del territorio, en términos ambientales. Estamos realmente pasando por casi un camino sin retorno respecto de procesos de contaminación, de destrucción de nuestros bienes comunes, de la naturaleza. Deforestación, en el Chaco he visto muy preocupante, ¿no? Y contaminación del agua. O sea, nuestra principal riqueza es el agua dulce y evidentemente no somos conscientes de eso. Fíjate que el tema de las hidroeléctricas, por ejemplo, nuestra industria estrella, la hidrogeneración, depende del agua dulce, y el agua dulce depende de la producción de agua en nuestro territorio. Eso estamos destruyendo. Estamos reduciendo la vida útil de nuestras máximas empresas productoras de energía, que es el motor del desarrollo. Es decir, estamos en un círculo vicioso bastante complicado. Tenemos que cortar. Si usted tuvo un cargo administrativo importante, sí. ¿Qué se pudo hacer desde allí? ¿Qué es lo que no pudo hacer? Mira, yo pienso que es posible hacer mucho desde una instancia de toma de decisiones. Creo que hicimos bastante. Una de las cosas de las que yo me siento orgulloso es que nosotros hemos frenado la avalancha de los transgénicos en el Paraguay. Porque creo que el Paraguay es un país, uno de los pocos del mundo, en que tiene todas las posibilidades de ser un país sustentable, un país verde. Y sin embargo estamos haciendo el camino exactamente contrario. Estamos destruyendo la ventaja comparativa de ser un país verdaderamente sustentable. Y en ese sentido, ¿qué representa la soja? Todo mal. La soja es una invasión total, es una pérdida de soberanía, es una destrucción de los bienes comunes, es destrucción de sociedades, de comunidades indígenas, campesinas, y la ventaja financiera que nos ofrece el ser un mega agroexportador es a costa de qué. Si nosotros tuviéramos que dimensionar los costos totales para la producción, estaríamos perdiendo. El crecimiento de la soja a nivel mundial fue básicamente porque los chinos cambiaron hábitos alimenticios. No, y los europeos. Importan grandes cantidades de soja con lo que alimentan cerdos y pollos. Nosotros principalmente estamos exportando a Europa. Europa. Sí, por el momento sí. Y China es una gran amenaza. Sí. Sí, se convierten todos los chinos en consumidores altos de soja. ¿Qué es lo que hacemos comercio con los orientales? Estás trabajando en una empresa privada, me dijiste. Sí. ¿Y eso qué tipo de comercio se hace con ellos? Grano, soja, commodities en la mayoría. Y bueno, ahora estamos empezando con la exportación de carne. Hasta ahí. ¿Y ese es un mercado enorme? ¿Estamos hablando de Taiwán o estamos hablando de todo el mercado asiático? Asiático. Y en ese sentido, por supuesto, la República Popular de China es el gran mercado, ¿no? Sí, aparte que nosotros tenemos una restricción. Ellos ponen una restricción. Cuando vos exportás a China no puedes exportar a Taiwán. O sea que Paraguay no puede exportar directamente a la República Popular de China. No directamente. ¿Y lo hace a través de cuál? ¿De qué país? Hong Kong. Pero Hong Kong es parte de la República Popular de China. Sí. ¿Entonces? Pero tenemos nuestros contactos ahí también. Llegan a un puerto y luego de ahí pueden zarpar. No exactamente tienen que entrar a China. La percepción que se tiene de Oriente es que son muy pragmáticos en términos comerciales. No son tan fuertes en términos ideológicos. Si les conviene, les interesa, saltan las barreras de carácter ideológico o político. ¿Es así? Es así. No, aparte de ellos, en realidad más que nada ellos defienden mucho su política. Ellos saben que son superiores. ¿Superiores a qué? A nosotros. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. En educación ellos saben. Ellos entienden eso. Que nosotros vamos a dejarnos llevar por muchas otras cosas. ¿Y qué piensan ellos de nosotros? Es muy fuerte porque nosotros viviendo allá en Taiwán teníamos personas que nos decían,
pero vos sos rubia, tenés ojos claros. Nosotros pensamos que en Paraguay son todos indios. Y ahí empieza el concepto errado que ellos tienen de nuestra nación, ¿verdad? Y de la falta de progreso. Arquitecto Rivas, este tema de Brasil y Paraguay es nuestro socio comercial más importante, tenemos una gran frontera, pero es un gran desconocido Brasil para nosotros. ¿Qué es lo que deberíamos saber de Brasil y que no sabemos? Mira, yo pienso que tenemos que hablar más en términos de integración de todos los países sudamericanos. Yo creo que Sudamérica debería pensar en el corto plazo de su historia política y económica en un proceso de verdad de integración total, ¿verdad? Más o menos como es la Unión Europea, ¿verdad? América del Sur debería... Y obviamente la barrera principal que encontramos es entre Brasil, que habla portugués, y el resto de los países, salvo las Guayanas en el norte, ¿verdad?, que hablamos español. Y eso supone una incapacidad de poder saber qué es lo que piensan o cómo piensan. ¿Cuál es la dificultad que tenemos ahí? Yo creo que los brasileños tienen intrínsecamente una cultura diferente de Hispanoamérica. Y eso guarda relación obviamente con los procesos históricos de coloniaje y todo lo demás, ¿verdad? Por otro lado, hay que pensar en Brasil como un conjunto de naciones. En realidad Brasil no es un país muy, muy diverso. El sur de Brasil no tiene nada que ver con el área amazónica, o el nordeste, o el centro-este. Es decir, realmente todo este tema de este boom de la fuerza de las soberanías locales es un tema que cuando llegue a Brasil, bueno, ya tiene historia, históricamente la guerra de los farrapos en el sur. O sea, podría haber también de secesiones ahí, claro, ¿no? Pero frente a eso yo pienso que el tema no es la separación y conversión de territorios en naciones como al estilo de las naciones burguesas del siglo XIX, sino realmente generar un conjunto de naciones soberanas que puedan compartir un gran territorio. Las fronteras políticas son inventadas. Las verdaderas fronteras no existen. Existen las unidades conforme tanto la cuestión ambiental como la cuestión cultural. Creo que tenemos que repensar este tema del concepto de nación. ¿Qué le faltó a Brasil? Eres socialista, ¿no? ¿Ahora? Sí, tú. Ah, yo sí, claro. ¿Qué le faltó a Brasil para poder construir algo mejor que lo que está ocurriendo ahora? ¿En qué falló Lula y Dilma? ¿O en qué fallaron? Yo no creo que haya sido una falla del PT. Pienso que es en la correlación de fuerzas que existe entre las grandes corporaciones, ¿verdad?, y los pequeños procesos políticos internos de conquistar un nuevo paradigma político. ¿Te decepcionó la corrupción? Sí, obviamente que sí. La corrupción es algo ¿No pensaste terrible. que acontecería? No, la verdad que no. La verdad que no pensé que en Brasil fuera tan fuerte el proceso como para poder echar a desandar un proceso tan importante que fue el sitio que ocupó Brasil, inclusive en la cabeza del concierto de naciones. Brasil fue un ejemplo, sigue siendo un ejemplo. Adriana, China y Taiwán específicamente tiene un sistema de control de las actividades administrativas con un cuarto poder, que es la Contraloría, ¿no? Le llaman el Ministerio Anticorrupción. ¿Y cómo funciona en la práctica? En realidad, ¿eficientemente? En realidad es un ministerio que si bien cumple su función, la corrupción ahí no existe, Benjamín, y es algo que nace en la familia, que nace en la educación. Si bien el trabajo de ellos es el trabajo acá de la Contraloría de controlar, en la palabra de ellos en el vocabulario no existe la corrupción, ¿sí? En el día a día no existe la corrupción. Y eso es algo que se ve apenas vos llegues a Taiwán. Nunca nadie te va a pedir un dinero para hacer algo, nunca nadie se va a saltar una fila. Entonces el trabajo... ¿Trabajar con el Estado cómo es en Taiwán? ¿Fácil? Es fácil, sí, es fácil. Realizar un trámite administrativo es mucho más eficiente que en Paraguay, me imagino, ¿no? Es rápido, está todo hecho. No hay nada que vos tengas de burocracia. Te vas allá, pagás y sacás. Si tuvieras que imitar algo de lo que viste allá, ¿qué sería? Una sola cosa no podría nombrar, pero creo que dentro de todo está la igualdad. Allá no hay diferencias sociales.
no hay diferencia entre ricos y pobres. La educación es la misma para todos, el impuesto es el mismo para todos. ¿Te hubiera gustado quedarte a vivir allá? Me gustaría volver alguna vez. Como dijeron al principio, somos muy emocionales, extrañamos la familia. Yo me casé con un paraguayo que conocí allá también y decidimos volver por una esperanza que tenemos también en hacer algo por el país. Pero sí, me gustaría volver a Taiwán. Arquitecto Rivas, si usted tuviera la posibilidad de hacer un gran cambio en Paraguay, si tuviera que ingresar de nuevo a la función pública con la experiencia que ya tuvo, ¿qué es lo que cambiaría ahora? Sería mucho más riguroso respecto del compromiso incorruptible del funcionario, por ejemplo. Creo que a partir de ahí es posible generar grandes cambios en nuestro país, cambios estructurales, no coyunturales. Arquitecto, gracias por su tiempo con nosotros esta noche. Gracias. Adriana, Muchas también. gracias. Después de esta pausa estaremos hablando con otros dos que salieron al exterior, que volvieron, que están trabajando en actividades administrativas también dentro del Estado paraguayo. Ese ogro filantrópico del que habló Octavio Paz, que aquí entre nosotros se parece cada vez más a lo primero y casi nada a lo segundo. Después de la pausa seguimos hablando. Del total de matriculados en carreras de posgrado en universidades paraguayas, solo el 7% se anota para el doctorado. Estos son los números que hablan de una educación que necesita ser cambiada. Federico Mora, usted es un aventajado, porque vivió mucho tiempo en Colombia, vivió en España y vivió en Londres. Y ahora es un burócrata bien pagado. ¿Feliz? A ver, yo creo que es una experiencia que me dio lugar a tener una visión de generar o ser parte de un proceso para dar oportunidad a otros de tomar esa experiencia. Vivió y estudió en Colombia, en España y en Londres. Así es. ¿Qué es lo diferente de los tres lugares? A ver, yo creo que fueron momentos históricos diferentes. Colombia estaba saliendo de una etapa muy violenta. Estamos hablando de 96 para arriba, el gobierno de Ernesto Samper, Pastrana, desmovilización, luego llega Uribe con una mano mucho más dura. Es decir, un país que, harto también de tanta violencia, emprende ese camino que hoy está llegando a buen puerto. Y estudia en el Gimnasio Moderno. En el Gimnasio Moderno, así que mismo. Es la mejor escuela privada de Bogotá. Así mismo, es un colegio que tiene la misión de ser el generador de varios presidentes de Colombia. ¿Después va a dónde? Luego voy a Salamanca. ¿Y allí qué fue lo que estudió y qué fue lo más importante para usted? Bueno, yo estudié Sociología y Ciencias Políticas, hice las dos carreras a la par, como se dice, me dediqué a estudiar, hacía una en la mañana y la otra en la tarde. Y también un proceso de España en aquellos momentos muy diferente al de hoy. Era una España floreciente económicamente, era una España que comenzaba a sentir el sentimiento europeo, era una España que salía tal vez con voz propia luego de un proceso de transición democrática bastante dura, bastante diferente a la situación que hoy tiene. ¿Y después va a hacer una maestría a dónde? Luego voy a la India, un periodo, estoy 6 meses en la India, voy a un programa financiado. ¿Qué le enseñó la India? Y me enseñó otra realidad, diferente a Colombia, diferente a España, diferente al Reino Unido y diferente a nuestro país. Una población muy grande, un nivel de pobreza y de exposición de la pobreza absolutamente diferente a la que tenemos aquí. Como se dice, tomando todos los recaudos, entiendo que es la nuestra es una situación mucho más llevable, manejable, arreglable, solucionable de la que vi en muchos escenarios de la India. ¿Qué parte de la India? Estuve en el sur de la India, cerca de Chennai, cerca de esta ciudad Pondicherry, que era una colonia francesa, un pequeño pueblo que se llama Chidambaram, sobre el mar, una zona afectada por el tsunami. Y luego en Londres, ¿qué cosa? Luego voy al London School of Economics, hago una maestría en políticas económicas, estoy 2 años allá. Fui becado por el gobierno británico, por las becas Chevening. Hoy tenemos un acuerdo con el programa becal en ese sentido. ¿Qué es lo que más cuesta cuando se regresa? Bueno, este es un país, yo creo que está en un proceso de transición muy importante y cuesta entrar y decidirse ser parte de esa transición.
¿A qué me refiero con eso? El Paraguay hoy está en un cambio cultural muy importante, un cambio generacional. Esta es la primera generación, la mía, la que tal vez nació durante la dictadura, pero ya tuvo un proceso de educación fuera de ella, más en la parte democrática, pasando esa transición. Este es un país donde nos estamos abriendo al mundo. Yo escuchaba a los anteriores expositores y entiendo hasta cierto pesimismo en sus palabras. Hoy yo creo que el millennial mira para adelante, se proyecta al exterior, tiene esa vocación que antes no teníamos. Entonces hay varios procesos que se van dando. Doctora Rebeca Escobar, usted estudió en Cuba. Así mismo. Medicina. Medicina. ¿Y qué fue esa experiencia? Y fue para mí, primeramente luego fue una experiencia, un sueño cumplido, porque yo desde chiquitita quise estudiar medicina, pero como le perdí a mi mamá muy temprano, yo no tenía esa posibilidad. Entonces, mediante una beca que se me fue otorgada por la Fundación Primera Dama, en el año 2003, fui a estudiar a Cuba. ¿Y se especializó en qué tema? Ahora estoy haciendo un posgrado en medicina familiar. ¿Qué es lo más sorprendente de vivir en Cuba? Todo. A mí me gustaba todo. Desde el ambiente, desde la calidez de los cubanos, de cómo también nos tenían a nosotros, nos mimaban mucho. Me gustaba su comida, me gustaban sus playas. Y también en la parte de la educación, en lo que es la atención primaria, en lo que es en lo que yo estoy trabajando ahora acá en Paraguay, allá se pisa muy fuerte. Doctora, mucha gente dice que la medicina cubana basa su éxito en una buena educación previa. O sea, hay mucha buena educación primaria y secundaria, lo que hace que la gente se enferme menos. ¿Hay una directa relación entre educación y salud? Sí, en realidad allá, inclusive las criaturas hacen tiempo completo la escuela, y eso es en todo el país, de punta a punta, tienen el mismo horario y están desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, comen en las escuelas y se les enseña. Y a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo cuando roté en la parte de pediatría, que las criaturas me decían, estoy teniendo una infección por el estafilococo, y tenían 7, 8 años, y ya sabían qué bicho, ya sabía qué bacteria le estaba infectando la piel, ¿verdad? Y eso me llamaba mucho la atención. Ellos manejan muy bien, a pesar de ser un país muy humilde, ¿verdad? Todos contaban con computadoras, tenían sistemas de laboratorio, o sea, eso es lo que me llamaba mucho la atención. Que a pesar de que se le cataloga un país muy pobre, tenía lo que en aquella época, por lo menos en Paraguay, no teníamos. Dicen que el sistema de control también sanitario dentro de cada manzana hace que se vuelva muy eficiente en las tareas de profilaxis, ¿no? de vacunaciones, pero eso solo se puede hacer con dictadura. Y no sé, la verdad que no sé que si solo con dictadura, ¿verdad? Porque acá en Paraguay nosotros la atención, en donde yo estoy trabajando... ¿Dónde? En la atención primaria de salud, estoy trabajando en una USF en el departamento Paraguarí, la ciudad de Huicuí, en una compañía que se llama Santa Ángela, y es más o menos ese sistema que se tiene allá en Cuba. Allá por cada 2, 3 manzanas hay un médico de familia, hay un licenciado y un equipo completo que trabaja en la población, que trabaja inclusive, tiene asignado menos población que la que nosotros acá tenemos. Allá un médico por cada 300, 400 familias. Nosotros acá un médico, donde estoy, por cada 2.500 a 3.500 personas. ¿Y qué diferencia hay de trabajar con el Estado paraguayo? ¿Cómo es el Ministerio de Salud Pública de Paraguay comparado con el cubano? Y hay mucha diferencia, o sea que de repente a nosotros nos falta todavía. Cuba tuvo un proceso de aproximadamente de 50 años como le estaba diciendo, en pisar fuerte en lo que es la atención primaria de salud, que es más bien basada en la prevención, ¿verdad? Y a nosotros nos falta todavía un poquitito, pero yo creo que con este sistema vamos avanzando bastante, porque hay cosas que se están disminuyendo. Por ejemplo, el embarazo precoz, estamos disminuyendo. Yo ingresé en el año donde yo estoy trabajando actualmente, hace 2 años, y estuve en el año 2015 en un colegio, teníamos 11 embarazadas. Y luego empezamos a hacer charlas en los colegios, seminarios, capacitaciones, charlas con los padres, y de 11 disminuimos a 2 el año pasado, y este año, en lo que va del año, ya no tenemos ninguno. ¿Cuál es la mayor enfermedad de Paraguay?
Bueno, en la parte crónica tenemos la hipertensión, la diabetes. Y en la parte, después de acuerdo a las estaciones, ¿verdad? Cuando hace frío sí vemos mucha la gripe, la bronquitis. Cuando hace calor vemos las enfermedades diarreicas, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención y me está llamando poderosamente la atención es el grado de personas con hipertensión arterial y diabetes que estamos teniendo y que cada año van en aumento. Federico Mora, usted decidió venir y trabajar para el Estado. ¿Por qué? Como te decía, yo creo que hay que ser parte de un proceso, hay que entender el momento que vive nuestro país y ser parte de eso implica entrar. Yo creo que la administración pública se va renovando, va generando espacios para que perfiles mejor preparados puedan tener esa oportunidad de decisión, puedan tener esa oportunidad de innovar y es una gran responsabilidad hacerlo. Para nosotros generar el programa Becal implicó un cambio de paradigma. Implicó un cambio de paradigma porque traíamos el mensaje de generar cambios a través de llevar profesionales paraguayos, generar conocimiento y volver a traerlos. Y eso rompe un poco con nuestro esquema. Rompe un poco con el esquema de ser una sociedad muy puertas cerradas, de ser una sociedad que mira con temor a lo de fuera, que recibe con recelo al que viene de fuera. Entonces estamos generando, yo creo que un espacio donde podemos hacer más cotidiano, podemos romper ese paradigma inclusive de que es la experiencia y local la que vale y no el conocimiento. Hay algunos que dicen que esas becas son solamente ganables para chicos de colegios ricos. Absolutamente falso. De que este es un programa de becas en donde un pueblo pobre financia a los hijos de las personas ricas, que son las únicas que pueden ganarse el acceso a las 300 mejores universidades del mundo. O sea, ¿cómo usted podría ir a estudiar a Harvard si no tiene un buen inglés o si no tiene la capacidad de poder pasar los exámenes de admisión? Le comento. En primer lugar, nosotros hoy ya tenemos unos datos fuertes donde sabemos que de cada 100 becarios, 50 son de la capital, otros 50 son del interior del país. Este es un programa que tiene becarios de cada uno de los departamentos del Paraguay. ¿Qué es lo que hacemos con ese proceso de llegar a las mejores universidades? Donde sabemos que el idioma es una limitante. Becal tiene varias formas de entrada. Una es la que llamamos autogestionada, donde queda en manos del postulante lograr la admisión. Y me admite. Pero esa no es la única. La otra es a través de acuerdos, a través de programas donde, por ejemplo, con el programa Fulbright, brindamos un año de idioma en los Estados Unidos, un año académico. Tuvimos o enviamos 86 becarios a Francia que no conocían una palabra de francés. Los metimos 4 meses en la Alianza Francesa, otros 4 meses intensivos ya en Francia y luego hoy están realizando tanto maestrías como doctorados. Gente, te cuento, de Coronel Oviedo, de San Pedro, de Caguazú. Es decir, yo creo que se trata de generar la oportunidad, entender el proceso y a partir de eso hacer un trabajo de comunicación, que es lo que estamos haciendo en cada una de las cabeceras de nuestro país. En esta semana me encontré con un maestro que estudió en la Complutense. Sí. Retornó y desencantado y decepcionado porque no tuvo oportunidades a la vuelta. ¿Qué hacen ustedes para que el retorno sea realmente mucho más amigable y que la inversión que hizo el Estado paraguayo, o sea, nosotros, los contribuyentes, tenga una mayor respuesta en términos de eficacia? Sí, a ver, bastante se habla de qué pasa después de la beca. Y es cierto, Becal tiene 2 patas. Una es el becar y el gestionar al becario y su beca en el exterior. La otra es ese proceso de retorno, esa plataforma que debemos crear. ¿Y ahí qué pasa? Nosotros encontramos 5 áreas donde van a volver. Una es el sector productivo, el sector privado. Encontramos que existe un mercado en busca de mayor capital humano avanzado. Nosotros hace unos años hablábamos de la necesidad de traer ingenieros. Decíamos, ¿por qué no traemos de España? Porque aquí no tenemos para abastecer el nivel de inversión. Exactamente. Y nosotros estamos apostando a especializar ingenieros, a especializar en el área del campo, la dependencia que tiene nuestra economía, tanto a nivel de la agricultura como la ganadería, en el área de infraestructura, en el área médica, subespecializaciones en temas que no se desarrollan ni se estudian en nuestro país. Ahora, el maestro tiene poca chance, no tiene mucho margen. Es el primer capítulo. El segundo, la función pública.
un 20% de nuestros becarios ingresa a la función pública y hoy lo hace a través del concurso público, la ley del concurso público, pero creemos que viene con un perfil para llenar todos los requisitos y poder ocupar esos espacios. Pero allí está el problema de que si usted no usa el pañuelo colorado, usted no tiene chance. Usted se tuvo que poner el pañuelo colorado, hace poco lo he visto. Hago la observación. Yo ingresé a la función pública sin pañuelo y sin que sea esta administración. ¿Y por qué lo usó ahora? ¿En qué sentido? Porque se puso el pañuelo. Yo me pongo el pañuelo en apoyo a un candidato que creo tiene toda la visión para llevar y dar un paso más a nuestro país. Y como se dice, lo hago en mi ejercicio ciudadano, me parece demasiado importante que se generen espacios de debate, que nos involucremos, que participemos y que digamos por qué sí y por qué no. Que hablemos del tema. Yo no le tengo y no veo como un tabú esa relación que a veces se hace de no puedo postear una comunicación porque me pueden tachar de tal o cual sentido. Y eso lo representamos perfectamente en Becal. Becal es un programa que no tiene una sola denuncia y que no se ha ido quien no debiera y no se ha quedado quien debiera haber ido. Este es un programa absolutamente transversal y esa es la política que llevamos. Y eso independiente al tipo de pañuelo, que también lo digo, por supuesto. Rebeca, cuando uno retorna al país, ¿qué es lo que, de la experiencia que viviste en Cuba, querrías que acá existiera? Lo que me gustaría que acá en Paraguay existiera es, o sea, copiar un poquitito eso de que allá no tenemos niños en la calle. Cuba no tiene niños en la calle como nosotros tenemos acá. Me gustaría también, así como estaba diciendo la anterior expositora, ¿verdad? De que allá es un país así en donde a todos se le trata por igual. No hay diferencias de nada, porque no puede lo haber, ¿verdad? Tratándose de un país como Cuba. Y eso me gustaría ver acá en Paraguay. Y también, por supuesto, el avance, que avancemos más en la medicina, que lleguemos más a la gente. ¿Cuál es el problema del médico paraguayo? De acá. Y nos falta todavía, pero yo tengo la esperanza de que vamos a ir creciendo, porque estamos avanzando. Y estamos demostrando, sobre todo, soy muy fanática de la atención primaria de salud, porque de esa forma nosotros disminuimos los gastos acá en Paraguay. Una persona, vamos a suponer, hace rato estábamos hablando de los hipertensos. A un hipertenso le da una ACV. ¿Cuánto le cuesta al país conseguir una terapia intensiva? Yo tuve una hermana hace poco de 47 años que falleció y yo, siendo médico, no podía conseguir terapia intensiva para mi hermana mayor con ese problema. ¿Y qué sentiste? Sentí una impotencia terrible, porque justamente al cumplirse un año de que le perdí a otra hermana de 29 años de cáncer. Entonces sentí mucha impotencia, porque con mi hermana esta que padecía de cáncer, nosotros íbamos a Buenos Aires, porque de repente allá está un poquitito más avanzado en cuanto a conocimientos. Por eso es que muy importante, ¿verdad?, lo que estaba diciendo acá el licenciado, ¿verdad?, de que ojalá que se sigan dando y otorgando becas, sobre todo a médicos también, para que se vayan a especializar y vengan a trabajar acá en el país. Correcto. Gracias, Rebeca, por tu tiempo. Gracias, Federico. ¿Y qué pasa si el que usted apoya con el pañuelo no llega a ganar? A ver, yo creo que este país está generando los espacios para que también haya una continuidad. Pero si alguien se lo cobra a usted, ¿qué pensaría? ¿Cómo se me lo saca del cargo. A ver. Hay muchos que están saliendo, ¿eh? Hay muchos que están saliendo seguramente. Por razones políticas. No lo sé. Mira, me gustaría pensar de que este país va a continuar con una línea de políticas. Te comento, el programa Becal. Pero si ocurriera, ¿cómo se sentiría? A ver, yo creo que los méritos hablan. El trabajo que se está realizando. Pero si ocurriera, ¿cómo se sentiría? Si ocurriera... Que lo sacan. Y tendré que salir de la administración. Le agradezco mucho su tiempo, Federico Mora. Gracias también. Se nos fue el tiempo. Lamentablemente hemos tenido una serie de visiones en torno al país al retorno y las grandes dificultades que tenemos aún que superar los paraguayos. Nos reencontramos el próximo miércoles para hablar de otros temas en contexto que nos preocupan y que trascienden. Buenas noches y buena suerte.